parte de presión arterial. Si termino hoy, mañana realizarían la exposición. En caso de que no termine, ya les doy indicaciones en un momento. Ajá, pero la idea de inicio es que mañana presenten sobre todo los que no van a asistir el lunes 25, ¿ok? Entonces ahorita lo checamos. Pero bueno, voy a iniciar. Y antes de empezar con presión Profesor. arterial, quiero que vean un video relacionado con presión arterial. El video dura 13 minutos, pero solamente me interesa que vean los primeros 5, ¿ok? Entonces les voy a compartir el video. Después de eso, ya nos vamos a la parte de las diapositivas, ¿ok? Pero bueno, a ver, antes de todo esto, chicos, ¿quién de ustedes me dice qué es la presión arterial? Es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. Exactamente. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Oscar, ¿por qué es importante medir la presión arterial? Porque, bueno, en dado caso de que no se tenga un cierto control, puede tenerse como lo que es la presión alta, la presión baja, y pues obviamente el transporte de la misma a través de las venas o bien de las arterias, pues puede causar diferentes tipos de problemas. Sí, o sea que nosotros debemos tener la presión dentro de ciertos intervalos que llamamos normales, ¿no? Si está fuera de esos intervalos, entonces ya podríamos estar hablando de alguna patología, ¿ok? Gracias, Oscar. Ok, entonces vamos a ver rápidamente eso y vamos a empezar a hablar un poco de cómo se mide, instrumentos, y cómo podríamos en un momento dado hacer algún instrumento para medir la presión arterial, ¿ok? Bueno, perden un segundito, ahorita les comparto. No, Michelle, nada más, pides la información con tus compañeros. Ok. Entonces, permítanme, voy a compartir. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. Sí, ok, bueno, listo. Salud. Mi nombre es Francesc Sevilla y nos encontramos en el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular dirigido a estudiantes de las diversas escuelas de Ciencias de la Salud. En el anterior audiovisual aprendimos el significado de gasto cardíaco y sus factores reguladores, entre los que se encontraba la presión arterial. Hoy estudiaremos este factor, qué significa y cómo puede ser regulado. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias, mientras que la tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial. De hecho, su medida se describe en unidades de presión, los milímetros de mercurio. La presión arterial tiene dos componentes, la presión arterial sistólica y la diastólica.
La sistólica corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, es decir, cuando el corazón se contrae. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. Por su parte, la diastólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole, o lo que es lo mismo, entre latidos cardíacos. Cuando se expresa la presión arterial se escriben dos números separados por un guión, donde el primero es la presión sistólica y el segundo la diastólica. Los valores normales de presión arterial varían entre 90-60 y 130-80 milímetros de mercurio. Valores por encima de 140-90 milímetros de mercurio son indicativos de hipertensión o presión arterial alta, y por debajo de 90-60 son indicativos de hipotensión o presión arterial baja. Estos valores obviamente dependen de la edad, puesto que se incrementan con el envejecimiento, y también del sexo, puesto que son menores en las mujeres. También hay que señalar que estos valores no son constantes a lo largo del día, sino que presentan una gran variabilidad. Así, los valores más bajos se registran durante el sueño. El término presión de pulso o presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La presión diferencial arterial es un reflejo del volumen sistólico, es decir, una presión diferencial alta implica un volumen sistólico elevado. Por otra parte, la presión arterial media representa la presión media en las arterias durante el ciclo cardíaco. No se trata de una simple media aritmética, ya que la diástole representa un periodo mayor que la sístole. Así, la presión arterial media se puede estimar de manera más correcta añadiendo a la presión diastólica la tercera parte de la presión arterial diferencial, aunque hay otras fórmulas que también la calculan. Esta presión arterial media se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. Se cree que una presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio es suficiente para mantener los órganos de la persona normalmente perfundidos. Si esta presión arterial media cae de este valor por un tiempo considerable, el órgano no recibirá el suficiente riego sanguíneo y se volverá isquémico. El control de la presión arterial. Bueno, eso era lo que me interesaba que vieran, ¿sí? Que es la presión diastólica, sistólica, la presión media. Entonces vamos a las diapositivas, chicos, y vamos a hablar un poquito más. Entonces dejo de compartir este video y vamos a la presentación. Entonces, un segundito. Ok, ¿ya están viendo la pantalla, chicos, nuevamente? Sí, profesor. Prof. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya vimos qué es la presión arterial, ¿no? Ok, pero bueno, ¿cómo se da todo este efecto? Ustedes ya llevaron anatomía, ya llevaron seguramente algún curso de fisiología, saben qué es lo que ocurre en el corazón, saben cómo que debido a que tenemos que hacer circular la sangre con sus nutrientes, con oxígeno, pues entonces se tiene que hacer a base de ciertos niveles de presión, ¿ok? Entonces, estos valores de presión sanguínea nos van a la integridad funcional del sistema cardiovascular. Sí, entonces, como mencionamos al principio, deben estar dentro de ciertos intervalos para indicar que la persona tiene los niveles adecuados. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos medir la presión arterial, existen dos técnicas
que son técnicas directas y las técnicas indirectas. Las técnicas directas, chicos, son invasivas, entonces hay que insertar sensores en el cuerpo humano, y las técnicas no invasivas, bueno, tenemos que usar otro tipo de sensores para detectar precisamente algún parámetro relacionado con esta presión arterial. Entonces, lo que se busca es que la precisión de cada uno de estos elementos sea estable, y dependiendo de la técnica, van a ser idóneas para cierta situación clínica. Ajá, vamos a ver en un momento que, por ejemplo, las técnicas invasivas van a estar monitoreando todo el tiempo la presión arterial, a diferencia de las técnicas no invasivas que son más que nada para medir en ciertos momentos estas presiones arteriales. ¿Ok? Por lo que en las fluctuaciones en la presión arterial registradas en el rango de frecuencia de la audición, bueno, también vamos a tener, pero en estas fluctuaciones, y las vamos a poder escuchar, y vamos a tener sonidos cardíacos, aunque por ahí hay otro tema de sonidos cardíacos. Aquí en la medición de presión arterial nos van a ayudar precisamente a determinar en qué momento deja de circular la sangre y en qué momento empieza a circular, sus fluctuaciones. Entonces ahí vamos a tener diferentes sonidos que se llaman sonidos de Korotkov, que nos van a ayudar a determinar precisamente o a medir esta presión arterial. ¿Ok? Pues bueno, sigo avanzando. Como ustedes saben, la circulación sanguínea pues tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo en el cual intervienen varios órganos, ¿ok? Y como ustedes saben, la función de la sangre es, como les mencioné hace un momento, transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo y tomar los desechos de las células. Entonces, como se mencionó en el video, debe de haber un cierto nivel de presión de perfusión para que pueda hacerse ese intercambio de nutrientes y de desechos, ¿ok? La resistencia, como se menciona aquí, la resistencia al flujo de la sangre es regulada por arteriolas, las cuales pues están bajo control local, neural y endocrino. Y ahí todos los intercambios se realizan a nivel capilar. Y como ustedes pueden ver en la imagen, la sangre, si la sangre sale del corazón, a través del ventrículo izquierdo, que es donde se ejerce toda la presión, de ahí va a la aorta, de la aorta se empieza a distribuir tanto al cerebro como al resto de los órganos, sangre, por ahí se da la presión con los tejidos, y en esos puntos hay intercambio de sustancias, como se mencionó, y la sangre desoxigenada y con desechos regresa a través de las venas. Esa sangre llega al ventrículo, al ventrículo derecho y a la aurícula derecha también, y a través de ese proceso va a los pulmones. En los pulmones se desecha el dióxido de carbono, se absorbe oxígeno, y en otros procesos se desechan otros materiales, ¿no? Entonces ahí se limpia la sangre, regresa al ventrículo y bueno, se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, obviamente, va a haber ciertos niveles de presión en el corazón, en el ventrículo izquierdo. Vamos a ver en un momento que va a haber mucho mayor presión que en el ventrículo derecho, ¿ok? Pero ese es el proceso que va a seguir la circulación de la sangre, ¿ok? Y bueno, noten que como se menciona aquí, vamos a tener presiones generadas en el lado derecho y el lado izquierdo del corazón de forma diferencial. O sea, van a tener diferente amplitud.
Y esto se debe precisamente a lo que tiene que hacer cada elemento del corazón, ¿no? La contracción cardíaca, como ustedes saben, ya lo hemos visto, es generada por estimulación eléctrica y se va a realizar para bombear la sangre. Entonces noten que tenemos por ahí SP, que es la presión sistólica, DP, que es la presión diastólica, y MP, que es la presión media, que son los tres términos de los que se hablaban en el video. Noten entonces que, por ejemplo, del lado derecho del corazón, vamos a tener en la aurícula derecha una presión media de entre 2 y 6 milímetros de mercurio, que es una presión baja. En el ventrículo derecho vamos a tener diferentes intervalos de presión sistólica y diastólica, y aún así son bajos. La presión sistólica va de 20 a 30 milímetros de mercurio, y la presión diastólica de 2 a 6 milímetros de mercurio. Posteriormente, por ejemplo, en la aurícula izquierda, también vamos a tener una presión media-baja entre 6 y 12 milímetros de mercurio, porque ahí está llegando o regresando la sangre de la oxigenación de los pulmones, y de ahí va a pasar al ventrículo izquierdo, donde, si se dan cuenta, vamos a tener realmente una presión alta, la sistólica, que va entre 90 y 150 milímetros de mercurio, debido a que aquí, en esta cámara, es donde vamos a bombear la sangre a todo el organismo. ¿Okay? Y a partir de ahí, bueno, vamos a poder medir diferentes presiones a través de las arterias, de las aortas, ¿ok? Y como se mencionó, vamos a tener presiones arteriales en cuanto a presión sistólica entre 90 y 150 milímetros de mercurio, y diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y bueno, a partir de ahí vamos a ver entonces cómo medimos estas presiones. Bueno, ya vieron que vamos a tener diferentes categorías de presión arterial. La presión normal, que va de 120, un poco menos en la presión sistólica, y la diastólica a 80 o menos, dependiendo de que si son mujeres u hombres. La presión elevada va a partir de los 100, superando 120 milímetros de mercurio, y ya va a haber diferentes etapas de presión arterial alta, ¿no? De hipertensión. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener la etapa 1, la etapa 2, o una emergencia hipertensiva, que va de 180 o más milímetros de mercurio en la presión sistólica, y en la distólica de 120 o más. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros queremos hacer un dispositivo que mida hipertensión arterial, pues debe ser capaz de medir 180 o más milímetros de mercurio. Incluso debe poder medir sin mayor problema un poco más de 200 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, noten que esta imagen nos da información importante. Observen que aquí tenemos varios conductos de sangre por donde circula nuestra sangre. Tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Entonces, aquí lo que es importante que observen es qué pasa con las presiones en los diferentes conductos. Podrán ustedes notar que en las arterias es donde tenemos la mayor presión, ¿sí? Que va entre 75, incluso hasta 120 milímetros de mercurio. A partir de ahí, bueno, va disminuyendo la presión dependiendo del conducto por el cual circule. Vamos a tener las arteriolas. Entonces noten que las arteriolas van más o menos de unos 40 a 75 milímetros de mercurio. Los capilares, en los capilares va más o menos de unos 15 hasta unos 35 milímetros de mercurio. Y las vénulas y las venas, que son las que tienen mucho menor presión arterial o presión sanguínea, pues aquí se nota, ¿no? De cuánto van.
y precisamente que era lo que ustedes observaban en la imagen del corazón donde se mencionaban las presiones que se manejan. Entonces, fíjense, si yo quiero medir la presión de la sangre, normalmente lo que voy a medir son las presiones de las arterias. Si yo quisiera medir una presión de vena o de vénula, que son presiones muy bajas, entonces debo de cuidar muy bien la forma en que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que en nuestro cuerpo están conviviendo juntas las arterias y las venas, ¿no? Entonces, si yo quiero medir una presión de vena, lo va a enmascarar la presión arterial. Entonces, tendría que determinar la técnica o instrumento a usar. Y normalmente lo que medimos es la presión arterial, porque es las que tienen una presión más alta, ¿ok? Bueno, entonces sigo avanzando. Ok. Y bueno, ¿cómo vamos a medir la presión arterial o la presión sanguínea? La presión arterial es importante porque nos va a hablar del estado de salud del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y como lo mencionaron hace rato en el video y sus compañeros, está definido como la fuerza que la sangre ejerce en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ok? La acción de bombeo del corazón genera pues un flujo sanguíneo a través de los vasos y más adelante vamos a ver qué tipo de flujo tiene, si tiene flujo laminar o flujo turbulento, ¿sí? Y por ejemplo, cuando este flujo se encuentra con la resistencia de las paredes de los vasos, se produce precisamente la presión arterial, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a medirlo? Como les mencioné, tenemos dos enfoques principales: mediciones directas para medir la presión real dentro del vaso y mediciones indirectas. Para las mediciones indirectas, lo que hacemos es podemos usar sonidos, vibraciones de la piel, para medir presión sistólica y diastólica. Por ejemplo, el método auscultatorio, que es el que utilizan normalmente los médicos en las clínicas, y podemos utilizar el método oscilométrico, que es un método automatizado. Y dentro de los sensores que podemos usar para medir presión arterial tenemos galgas, inductancias variables, capacitancias variables, elementos optoelectrónicos, piezoeléctricos, etcétera, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ¿sale? Bueno, si yo hablo de las mediciones directas se realizan introduciendo un catéter dentro de alguna arteria. Las arterias que normalmente se utilizan son las braquiales, las radiales, también se pueden utilizar las femorales, ¿no? Entonces ahí el médico lo que va a hacer es insertar un catéter con un sensor que nos va a poder permitir medir directamente la presión, ¿ok? Por ejemplo, estos tipos de sistemas con sensores de medición de presión directa, chicos, se pueden dividir en dos categorías. Vamos a tener sistemas con sensores extravasculares y sensores intravasculares. Este es un método preciso, pero es poco riesgoso porque pues obviamente hay que abrir la arteria, insertar el catéter y estar midiendo constantemente, ¿no? Y cuidar las características del catéter. Y si se dan cuenta, esto se va a requerir únicamente cuando se necesite medir la precisión de manera continua y exacta en circunstancias dinámicas, es decir, pues en alguna cirugía o a lo mejor en la unidad de cuidados intensivos, donde tengamos que tener el dato en todo momento. Entonces ahí vamos a necesitar un medidor de este tipo. ¿Sí? Ok, entonces hablando de medición directa, tenemos el sensor extravascular.
El sensor extravascular, como ustedes pueden verlo aquí en la imagen, se va a caracterizar porque al insertar el catéter va a tener internamente un líquido. Ajá, ahorita, vamos a trabajarlo con heparina, que es un anticoagulante. Entonces, como se menciona aquí en el texto, el sistema está compuesto por el catéter, conectado a una llave de 3 vías, un sensor de presión, y el sistema sensor del catéter está lleno con heparina. Sale, debe enjuagarse con la solución cada cierto tiempo para evitar que la sangre se coagule en la punta. Entonces, este conducto que ven aquí tiene esa sustancia, tiene la heparina, y eso nos da ciertas características de esta técnica. Si ustedes notan, aquí el sensor está lejos del paciente. Lo que vamos a hacer es medir precisamente la presión que va a ejercer la sangre, en este caso, a través de todo el líquido que tenemos en el catéter. Este sistema es estable, pero tiene ciertas limitaciones en su respuesta. Ajá, la respuesta en frecuencia está limitada por las propiedades hidráulicas del sistema, y además también la respuesta es un poco lenta. ¿Por qué? Porque la presión se tiene que transmitir a través del líquido que está en el catéter, y eso tarda un poquito, y el intervalo de frecuencias también disminuye. ¿Ok? Entonces, este es un método, uno de los métodos directos. Tenemos el segundo método, que es el método intravascular. La diferencia entre ambos métodos, chicos, es la ubicación de los sensores. En el sensor intravascular, estos sensores van en la punta del catéter. Entonces, se evitan la conexión hidráulica a través del catéter, y mejoran las características de este tipo de instrumento. ¿Ok? Y va a permitir al médico obtener una respuesta de alta frecuencia y eliminar el retraso de tiempo que nos genera la heparina. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar acá? Bueno, vamos a utilizar galgas y sistemas de fibra óptica para poder hacer las mediciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con las galgas extensiométricas, aquí se muestra en la imagen cómo son estas galgas, que ustedes ya han visto en otros cursos, seguramente se los han mencionado. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de sistemas de galgas extensiométricas que van a estar unidos a un diafragma flexible en la punta del catéter. Si se dan cuenta, aquí tenemos las galgas extensiométricas colocadas en una membrana flexible que se va a colocar en la punta del catéter. ¿Sale? Entonces, el tamaño del catéter que se usa aquí normalmente es un F5, que es de 1.67 milímetros. ¿Ok? Y ahí es donde se va a colocar la galga extensiométrica. ¿Qué ventajas tiene usar galgas? Bueno, el tamaño es pequeño, pero sus desventajas básicamente son fragilidad, costo, deriva y problemas de temperatura. Recuerden que hay algunos dispositivos que con la temperatura pueden generar cambios en sus potenciales, o pueden tener incluso derivas, ¿no? Y eso me puede generar un poco de complicaciones al momento de realizar la medición. Vamos a tener los sistemas de fibra óptica. Entonces, noten cómo es un sistema de este tipo. Yo voy a tener una fibra o grupo de fibras que van a enviar luz. Esta luz se va a reflejar en una membrana, metálica, y dependiendo de la presión que se tenga, se va a hacer el tiempo en el cual se tarde en llegar y reflejarse de dicha membrana.
y vamos a tener también un grupo de fibras que son receptoras, ¿ok? Tenemos, perdón, las emisoras y las receptoras, ¿ok? Y lo que van a hacer, pues es básicamente detectar precisamente la flexión que tenga la membrana, ¿ok? Estos dispositivos son mucho más económicos que los sistemas de galgas y son más fáciles de mantener, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí muestra la gráfica del intervalo de operación de este tipo de sensor. O sea, trabajamos básicamente en la parte lineal, donde podemos medir de forma adecuada ese desplazamiento de la membrana que va a ser directamente proporcional a la presión que está ejerciendo, en este caso, la sangre, ¿no? Entonces, esta es la otra técnica, aparte de la de galgas extensiométricas. Aquí también hablamos un poco más de la fibra óptica. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues la seguridad eléctrica, como trabajamos con luz, hay menos riesgo, tiene mejor respuesta en frecuencia, no tiene retardos y tiene un menor costo que las galgas. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues necesitan un segundo medidor de presión conectado a la atmósfera. Entonces aquí, chicos, pregunta, ¿qué tipo de presión mide entonces un sensor de fibra óptica? Que necesita un segundo medidor que nos va a dar la atmosférica. Chicos, ¿sí se acuerdan qué tipos de presión vieron en instrumentación y control? Medidor absoluto, ¿no? Ajá, sí. Sí, va a medir es un medidor absoluto. ¿Y qué es lo que necesitamos medir? Ajá, ¿qué necesitaríamos medir? Si yo hablo de que necesito medir 120 milímetros de mercurio, ¿qué será? ¿Una presión absoluta? ¿Una presión manométrica? Es una presión relativa, entonces lo que se hace es, se tiene la presión manométrica o atmosférica, sí, y con base en lo que se saca de absoluta, se le resta la atmosférica. Entonces con esta se calcularon 120 milímetros de mercurio. Ajá, sí. Ajá, pero acuérdate que no es lo mismo manométrica que atmosférica, ¿eh? O sea, la manométrica, sí, perdón. Ajá, la manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, si este instrumento me da la absoluta y yo mido la atmosférica, lo que voy a obtener es la manométrica, que es la que estamos midiendo. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces aquí básicamente es para que vean el tamaño del sensor para medir la presión arterial de forma intravascular. ¿Sí? Entonces se nota la diferencia. ¿Ok? Bueno, pues ahora, obviamente también existen nuevas tecnologías. Ustedes seguramente ya llevaron tópicos 1 y ya vieron ahí que existen la tecnología MEM. Ajá, entonces dentro de las tecnologías MEM existen sensores de presión, ajá, muy, muy pequeños. Entonces también se pueden utilizar este tipo de sensores que normalmente son desechables, ¿ok? Entonces ahí en la palma en la yema del dedo se puede observar de qué tamaño son este tipo de sensores. Ajá, entonces, que bueno, existen diferentes tipos, ¿no? Pero también se manejan estas tecnologías MEMS. Ok, bueno, entonces, ya que ya vimos entonces las directas, ¿no? Que hay dos tipos de directas, en qué casos se utilizan. Ahora vamos a las indirectas, que son las que se utilizan de manera más común en todo lo que se refiere a clínicas, hospitales, y es
Este tipo de medidores son los más frecuentemente utilizados y obviamente más sencillos y más fácil y no requieren tanta tecnología, dependiendo, ¿no? Entonces, estas mediciones de presión sanguínea indirectas son, como se menciona en el texto, técnicas utilizadas para medir de forma indirecta la presión arterial. Sí, entonces tenemos técnicas de palpación manuales, que es una técnica estándar que emplea la detección auditiva del pulso distal a un manguito oclusivo. Sí, entonces vamos a ver ahorita cómo funciona el esfigmomanómetro para que nos quede perfectamente claro y después veamos cómo se puede automatizar ese proceso. Bueno, ¿qué pasa con el sistema de medición de presión arterial no invasiva? Noten aquí que este consiste en un brazalete. Este brazalete tiene un manguito que nos va a permitir insertar aire al brazalete para ejercer presión, de tal manera que, como ustedes ven aquí, en la columna de mercurio, conforme aumentamos la presión, la columna se eleva y eso quiere decir que va a llegar un momento en que debido a la presión vamos a ocluir el flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces vamos a dejar va a dejar de pasar, de circular la sangre y aquí se nota que vamos a superar la presión diastólica, ¿sí? Cuando la superamos, ocluimos el flujo, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, se empieza a liberar el aire poco a poco, ajá, y si se dan cuenta aquí se coloca el estetoscopio. El estetoscopio nos va a permitir detectar sonidos en el momento en que empiece a circular la sangre. Estos sonidos son sonidos de Korotkov, ajá, y nos van a indicar en qué momento vamos a tener la presión sistólica y en qué momento la presión diastólica. Y noten que, por ejemplo, estos pulsos que ustedes observan son los pulsos de la presión arterial, que van a tener un máximo, un mínimo. Entonces el máximo es la presión sistólica, el mínimo es la presión diastólica. Ajá, entonces, aquí vamos a darnos cuenta que la parte oscura nos va a indicar en qué momento empieza a circular la sangre, ¿no? Entonces yo empiezo a liberar la presión, ¿sí? Y llega un momento dado en que se van a escuchar un pequeño sonido. Aquí se menciona pequeño cambio que vamos a tener. Ese es el primer sonido de Korotkov, ¿ok? Y ahí vamos a tener la presión sistólica. Perdón, sí, la sistólica. Vamos liberando, se van generando aquí sonidos. Vamos a llegar a un sonido máximo, ajá, que es básicamente el promedio. Y finalmente vamos a llegar a un momento en que el sonido se deja de escuchar, hay un cambio y ahí vamos a tener la presión diastólica, ¿sale? Entonces el médico lo que hace es escuchar estos sonidos e incluso palpa, ¿no? Entonces, y conforme va liberando, va observando el manómetro cómo va cambiando esa presión y va tomando nota, ¿sale? Entonces, esta es la técnica manual que utiliza un médico. Esta técnica auscultatoria tiene como ventajas, ustedes ya lo saben, que es muy simple y requiere un mínimo de equipo. Tiene ciertas desventajas, que no puede ser usado en ambientes ruidosos. Tiene fallas en las mediciones de infantes y personas con hipotensión arterial. Y la observación no siempre corresponde con la presión intraarterial. ¿Por qué? Porque depende de la percepción que tenga cada médico, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que observe, de lo que escuche, va a ser el resultado. Entonces, a veces la repetibilidad no es la misma con diferentes usuarios, ¿no? Okay. Y bueno, ¿cómo podemos automatizar? Si, por ejemplo, en el laboratorio, me regreso un poquito.
Ok, si yo les pidiera automatizar esto, chicos, ¿qué harían? A ver, vamos, por ejemplo, con Diego. Diego Adrián, ¿sí me escuchas? Diego. Sí, profe. Sí, Sí. Diego, por ejemplo, aquí ya vimos cómo funciona manualmente toda esta técnica. Si yo te pidiera que automatizaras todo o parte del procedimiento, ¿qué harías? Pues tal vez podría analizar el sonido, Ujú. pues así como en vez de lo que hace el médico, que es auscultar pues los sonidos de Korkov. Tal vez podría poner un medidor de audio o algo así, que pudiera irme midiendo los sonidos o la intensidad de los sonidos y pues automatizar ese proceso en vez de que lo escuche el médico y poner un insuflador automático o algo así. Ajá, pondrías una bomba, una microbomba o algo parecido, y pondrías un micrófono, quizá para obtener las señales y analizarlas. Sí, podría ser algo así. Ok, podría ser algo así. Ok, gracias, Diego. Axel, Axel, ¿tú qué más le harías? Ok, entonces tú cambiarías el manómetro por un sensor, ¿no? Un sensor de presión, que obviamente lo conectes a tu sistema y que en conjunto con, a lo mejor con el sonido, puedan detectar la presión sistólica y diastólica, ¿no? Ok. Bueno, si se dan cuenta, ahí ustedes podrían hacer varios cambios que les ayudaría a automatizar la medición, ¿ok? Bueno, sí, efectivamente. Entonces vamos a ver cuáles serían las técnicas más comunes que podemos utilizar, ¿no? Ok. Bueno, entonces la medición automática podría ser, uno de los métodos sería el siguiente. Usar un micrófono en lugar de un estetoscopio, que ya lo mencionaron. Inflar rápidamente, sí, de 20 a 30 milímetros de mercurio por segundo, con una presión mayor en 30 milímetros de mercurio sobre un valor normal. Esto obviamente lo podrían hacer con una microbomba. Ajá, y obviamente hay que estar midiendo la presión. Una vez que se va a detener el flujo sanguíneo, se reduce la presión lentamente, de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Vamos a tener el primer sonido de Korkov, que es detectado por el micrófono. Entonces este primer sonido nos va a indicar la presión arterial sistólica. Ajá. Se detectan sonidos de Korkov amortiguados y silenciosos. Y obviamente, como les mencioné, vamos a usar estos sonidos para detectar la presión diastólica. Y obviamente su instrumento debe desplegar la presión sistólica y diastólica, ¿ok? Entonces, aquí básicamente se está cambiando el micrófono en esta técnica. Ahorita vamos a ver qué más se puede usar, pero como estos son los pasos, aquí con esta técnica ustedes pueden determinar qué cambiar, ¿no? Poner sensores, colocar un sistema para insuflar, otro para sacar el aire y de esa manera automatizar. ¿Ok? Bueno. Método 2. Fíjense, en el método 2 ya lo vamos a hacer por un método ultrasónico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el método ultrasónico? Aquí lo que vamos a hacer
es que tenemos un sensor Doppler transcutáneo que detecta el movimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué consiste? Yo tengo acá mi brazalete y en el brazalete voy a colocar dos sensores ultrasónicos, un emisor y un receptor, ¿sale? Entonces aquí la frecuencia que se utiliza normalmente es de 8 MHz. Lo que yo voy a hacer es enviar la señal a las arterias y esta señal se va a ver reflejada, pero ese reflejo se va a afectar en la frecuencia por las características del sonido, ¿sale? Y precisamente porque se está abriendo y cerrando la arteria debido al flujo sanguíneo. Entonces se va a reflejar una señal ultrasónica, la cual va a tener una variación en frecuencia y esa variación va a depender de la apertura y cierre de la arteria, ¿vale? Entonces, como se menciona, yo envío la señal rebota y es detectada por un cristal receptor. Como se menciona aquí, la diferencia en frecuencia en el intervalo de 40 a 500 Hz es la que vamos a obtener entre la señal recibida y la transmitida y es proporcional a la velocidad del movimiento de la pared y la velocidad de la sangre, ¿ok? Y este brazalete se va a colocar sobre sobre estos cristales se coloca el brazalete y la apertura y cierre de los vasos sanguíneos son detectados cuando la presión en el brazalete se modifica, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, noten aquí, en esta señal, que yo voy a tener sonidos de diferente frecuencia. Noten que aquí, en la apertura vamos a tener un sonido de un poco mayor, una frecuencia mayor que la de cierre, ¿no? Esto que ustedes observan aquí es la curva de la presión arterial. Aquí tenemos aquí tenemos la presión sistólica, aquí tenemos la presión diastólica. Entonces yo aquí tengo el brazalete, ¿no? ¿Qué pasa con el brazalete? Bueno, cuando yo voy subiendo la presión, es decir, esto me indica que la presión va aumentando, ¿no? Entonces, si yo aumento la presión, ¿ok? En el brazalete, va a llegar un momento en que esa presión sea igual a la presión sistólica y en ese momento se va a cerrar mi arteria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos sonidos son de apertura y cierre de arterias, ¿sí? Entonces, estos sonidos se van a ir acercando o separando y en el momento en que estos se vayan acercando, va a ir en este sentido y en otro va a llegar un momento en que se van a juntar. Cuando yo subo la presión y llega un momento en que se junten estas dos señales, entonces voy a tener la presión sistólica, ¿ok? Conforme empiezo a bajar la presión, estos sonidos se van a ir separando y va a llegar un momento en que se van a juntar en el otro sentido, es decir, al separarse, vamos a llegar a tenerlos también muy cercanos en la zona de la presión diastólica. Entonces, si se dan cuenta, pues lo que me va a permitir este sistema es que si yo aumento la presión, va a llegar un momento en el cual los sonidos se juntan y yo tengo esa presión sistólica. Si disminuyó la presión, los sonidos se separan y voy a obtener la presión diastólica. Entonces, este sistema no va a tener una presión mayor a la presión sistólica. En el momento en que se detecta la presión sistólica, en ese momento se deja de aplicar presión. A diferencia del otro sistema que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí está
se mencionan esto que les acabo de explicar, ¿no? A medida que aumenta la presión aplicada, el tiempo entre la apertura y el cierre disminuye hasta que coinciden. Esa lectura es la presión sistólica. A la inversa, cuando se reduce la presión en el brazalete, el tiempo entre la apertura y el cierre aumenta hasta que la señal de cierre de un pulso coincide con la señal de apertura del siguiente. Esa es la presión diastólica. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a compararlo con la siguiente técnica. Tenemos una técnica de medición de presión oscilométrica. Noten en qué consiste. Fíjense que aquí yo tengo, también voy a tener un brazalete, como se menciona aquí, siempre un brazalete de compresión por encima de la presión sistólica, ¿sale? Entonces yo lo voy inflando, voy aumentando la presión, ¿ok? Y una vez que yo lo supero, como habíamos mencionado, esta presión va normalmente unos 20 milímetros de mercurio arriba del máximo. El máximo normalmente son 180 milímetros, porque ahí ya estamos hablando de hipertensión máxima. Entonces yo lo llevo a 200. Lo llevo a 200 y a partir de 200 empiezo a liberar la presión, ¿sale? Como se menciona aquí, se desinfla lentamente. La presión sistólica se va a detectar en el punto 1. Este es el punto 1, donde hay una transición de una oscilación de amplitud pequeña, ¿sí? Entonces yo voy a detectar aquí una oscilación pequeña y eso va a ser la presión sistólica. Luego, como se menciona aquí, donde hay una transición de una oscilación de amplitud pequeña por encima de la presión sistólica a una amplitud de presión creciente del brazalete. Y noten que conforme voy descendiendo aquí en la presión, estoy liberando la presión, se generan oscilaciones de presión en el brazalete. Entonces, vamos a obtener un punto 2, en el cual vamos a tener una presión máxima, una oscilación máxima. Entonces, si se dan cuenta, a partir de ahí empieza a disminuir la oscilación del brazalete y después, pues ya no se pierde. Entonces, lo que nosotros detectamos son 2 puntos. El punto número 1, que es la presión sistólica, y el punto número 2, que es la presión media. ¿Sale? Entonces, con esta técnica no medimos la presión diastólica, solo medimos la presión arterial media y la presión sistólica, perdón, diastólica. Disculpen, no es la presión sistólica, ¿ok? Es la presión sistólica y la presión media. Entonces, ya con esto, nosotros lo que va a hacer el sistema es calcular la presión diastólica. Entonces, noten ustedes la diferencia. Con una técnica aplicamos presión arriba de la presión sistólica y con otra técnica simplemente aplicamos presión hasta llegar a la presión sistólica y a partir de ahí nos regresamos, ¿ok? Entonces, seguramente, si alguien de ustedes ha usado brazaletes, sobre todo los brazaletes de muñeca, existen estos 2 tipos de medidores de presión. Los que trabajan con la técnica de presión oscilométrica y los que trabajan con la técnica de medición por presión piezoeléctrica. ¿Sale? A ver, ¿quién de ustedes, seguramente alguien de ustedes ha usado algún brazalete para medir presión? A ver, por favor, levanten la mano. ¿Quién se ha medido la presión? ¿No ha visto cómo le miden a alguien la presión con un brazalete de muñeca? Oscar, ok. Creo que nada más, Oscar. Bueno, ok, también Fernando. Ok,
Gracias. Oscar, de acuerdo a lo que vimos ahorita de las dos técnicas, ¿cómo te darías cuenta qué tipo de técnica utiliza el brazalete con el que estás midiendo la presión? ¿Tú lo has usado, Oscar? Sí, sí lo he llegado a usar. Sí lo has llegado a usar. ¿Qué tipo de esto, cuál de estos dos has usado? El que es directamente de brazalete, que se conecta al manómetro y por medio de la perilla lo estás insuflando hasta que estés directamente ok. checando. No, Bueno, ver dónde cambian los. Pero Oscar, de los que yo mencioné, que son automáticos, el que usa la técnica oscilométrica o el que utiliza la técnica piezoeléctrica, ¿cuál de estos has usado? La oscilométrica. Ok, ¿y ahorita que te mencioné las técnicas, cómo es que te puedes dar cuenta cuando utilizas una oscilométrica? Bueno, tal cual como le dices, estamos insuflando el brazalete. Se puede decir que hasta donde se supera el límite de la presión sistólica normal, por así decirlo, y lo vamos liberando la misma presión del brazalete lentamente y se va observando hasta que existe un cambio. Que es lo que nos han explicado muy bien en el hospital, que es hasta donde se ve ese cambio, es donde se detecta que es la diastólica. Ok, entonces yo creo que podrás confirmar lo que te voy a decir. Cuando yo utilizo un brazalete oscilométrico, el dispositivo va a aplicar presión hasta 200 milímetros de mercurio y normalmente si se han hecho la prueba, chicos, pues van a sentir esa presión como tal. Pregunta, ¿qué pasa si no detecta la presión? Si no detecta la presión y aplicó presión a 200 milímetros de mercurio, ¿qué va a hacer el dispositivo? ¿Hará algo o no? ¿O ya marcará error? ¿O qué creen que pase? Bueno, ¿tú qué lo has usado, Oscar? No sé si... Bueno, no creo que te haya pasado que no haya detectado tu presión, ¿o sí? No la detecta, pero bueno, de hecho podemos seguir insuflando, pero pues obviamente la compresión en el brazo aumenta. Y bueno, puede llegarse, como es tanto, seguimos aumentando y está haciendo una contrafuerza al momento de insuflar, puede llegarse a reventar, que precisamente por eso es que llega a haber muchas fugas. Pero normalmente, o sea, te lo dicen, ¿no? Pues no soportas el olor de que estás insuflando y se supone que tendrías que detenerte, ¿no? Como para que sigas insuflando a pesar de que no esté marcando. Luego te das cuenta porque no se está haciendo el cambio ni la variación en la aguja de medición. Así es. Ok, a ver chicos, ¿ustedes creen que haya personas que tengan presión arterial mayor a 200? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor. Sí. Sí. Entonces, si mi dispositivo está diseñado para insuflar a 200, ¿qué es, Fernando, que detecte la presión del paciente? No. ¿No? Y entonces, No lo detecto. ¿qué tendría que hacer el instrumento? Bueno, en este caso, y como mencionó mi compañero, debido a que se puede llegar a explotar o a tener fugas, el dispositivo, a dañarse, bueno, tendría que tener algún tipo de tope para que no suba de esa medida. Sí, debe tener algún sistema de seguridad para prevenir este tipo de situaciones. Pero si una persona tiene una presión arterial mayor a 200, obviamente el sistema debe ser capaz de leerla. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, por ahí chequen. Pero, por ejemplo, yo que a veces me mido la presión, de repente probablemente no me coloco bien el brazalete y no detecta la presión. ¿Qué hace? Bueno, supone que la presión es mayor y lo que hace el sistema es aplicar mayor presión y se va a 300. Entonces, yo en ocasiones me he hecho la prueba y precisamente la presión se va hasta 300 milímetros de mercurio y empieza a disminuir y tratar de detectar la presión, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Tienen que diseñar un sistema que tenga, obviamente, límites, que tenga, que pueda medir presiones muy elevadas, mayores a 200, aunque normalmente de entrada
no van a aplicar 300 milímetros de mercurio, porque en teoría esperan medir una presión menor. Entonces, lo primero es aplicar 200. Si con 200 milímetros de mercurio se empieza a liberar la presión y no se detectan estas oscilaciones, entonces hay que aumentar la presión y se va a 300. ¿Sale? Así es como funciona este instrumento oscilométrico. ¿Qué pasa con la otra técnica? La otra técnica, si ustedes llegan a utilizar un manómetro, perdón, un brazalete de muñeca, se van a dar cuenta que empieza a aplicar presión, sube, 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 y en cuanto les aparece en la pantallita, llegan a la presión sistólica, en ese momento deja de aplicar presión y empieza a liberar la presión como tal para medir la presión diastólica. ¿Sale? Entonces, ahí está la diferencia. El sistema con elementos ultrasónicos va a aplicar presión y se va a detener cuando encuentre la presión sistólica. En ese momento empieza a liberar la presión y va a llegar un momento en que encuentra la presión diastólica. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes utilicen algún instrumento o vean cómo funciona, van a poder distinguir entre un instrumento que trabaja con esta técnica oscilométrica o un instrumento que trabaja con la técnica piezoeléctrica. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda con respecto. Chicos. No, Ok. ninguna. Ok. Déjenme avanzo. Ok. Noten que aquí yo tengo un monitor de presión oscilométrico. ¿Sí? Entonces, observen todos los elementos que tiene, ¿no? Realmente, bueno, aquí tenemos el brazalete y el brazalete. O liberar el aire. Entonces, ¿qué debo tener? Pues debo tener un sistema que me permita inflar, un sistema, una válvula para desinflar, las válvulas de escape, y debo tener un interruptor de sobrepresión, ¿sale? O sea, es lo que mencionaban hace rato. Yo debo, si yo supero cierta presión, va a haber un sistema, un mecanismo de seguridad que va a liberar la presión, porque entonces podemos, dejen de dañar el brazalete, podemos dañar a la persona, podemos lastimarla. Entonces hay que cuidar esa parte. Y noten que obviamente todo eso se va a hacer con un microcontrolador que va a estar monitoreando, va a estar aplicando o trabajando con la microbomba para poder sensor de presión. ¿Sí? El sensor de presión, que obviamente va montado en el brazalete, y este sensor de presión va a detectar la presión del brazalete, pero aparte va a detectar las oscilaciones. Si se dan cuenta, las oscilaciones son una frecuencia mayor, entonces lo que se utiliza es un filtro pasaltas que va a permitir pasar esas oscilaciones, y obviamente el sistema va a detectar o va a medir esas oscilaciones, sobre todo en su amplitud, para detectar la presión sistólica, la presión media, y de ahí calcular la presión diastólica. Y bueno, obviamente el sistema de display que va a tener vamos a poder observar aquí la presión sistólica, la diastólica, la media y la frecuencia cardíaca, ¿sale? Pero en términos generales esto es lo que tendría un monitor de presión oscilométrico. La diferencia con el otro, con el piezoeléctrico, es que el piezoeléctrico va a tener dos sensores. Uno que va a estar enviando las señales y otro que va a recibir las señales,
vamos a tener también un sistema de inflado, también debemos tener un sistema de desinflado, también debemos tener una válvula de sobrepresión. Ajá, entonces, básicamente tienen los mismos componentes, la única diferencia son los sensores y los algoritmos que utilizan para poder medir las presiones arteriales, ¿ok? Y bueno, antes de pasar a esto, chicos, una pregunta. ¿Por qué los médicos miden la presión arterial en el brazo izquierdo y no en el derecho? A ver, vamos con Jesús Fausto. Jesús, ¿por qué crees que los médicos midan la presión en el brazo izquierdo y no en el derecho? Me imagino que es por la cercanía del corazón, ¿no? Para detectar mejor los sonidos. Quiero pensar. Sí, de hecho, precisamente es por la cercanía del corazón. Ajá, recuerden que el corazón lo tenemos cargado del lado izquierdo, entonces la presión en el brazo izquierdo es un poco más cercana a la presión real de nuestro corazón que la del brazo derecho. Digo, eso no quiere decir que no se pueda medir la presión arterial en el brazo derecho. Ok. Gracias, Jesús. Mariana, ¿por qué crees tú que la presión arterial, por ejemplo, si yo la quiero medir en la muñeca la tenga que colocar a la altura del corazón? Pues sería por lo mismo, profe, para acercar como una lectura más real. Uh-huh. Sí, todo lleva a lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo que medir precisamente lo más cercano a la presión que tiene el corazón, ¿no? Entonces, por eso normalmente el médico les indica que levanten el brazo, que lo recarguen y que lo tengan a la altura del corazón, precisamente para que esas presiones sean lo más cercanas posible al corazón, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ustedes seguramente por ahí o tienen alguno de ustedes un smartwatch y el smartwatch les da la presión arterial, ¿sí? No sé, ¿alguno de ustedes tiene ese dato? ¿Un smartwatch que les dé presión arterial? A ver, levanten la manita. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿quién de ustedes tiene smartwatch, chicos? Digo, ustedes ya son muy tecnológicos, ¿no? ¿Nadie tiene smartwatch? Bueno, ok. Pero ¿han visto cómo funciona un smartwatch? ¿Alguien de ustedes ha visto qué sensores tiene? Creo que sí, ya me habían comentado. ¿No? ¿Tampoco nadie? Bueno. Pues yo lo único que he visto en los smartwatch es que tienen para medir la oxigenación en la sangre, y la frecuencia cardíaca, pero no he visto para presión arterial. Ajá, ¿para presión arterial? No he visto, solamente para la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Ok. Bueno, yo tengo uno muy sencillito que me da la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Ajá, y todo es por elementos ópticos. Por ahí ustedes les dejé leer un documento que era para medir saturación de oxígeno, no por absorbancia, sino por reflectancia. Y se dieron cuenta que hay una técnica, ¿no? Que me va a permitir que en lugar de medir cuánta luz es absorbida, voy a medir cuánta luz es reflejada. Entonces, si ustedes observan un smartwatch o por ahí tienen la oportunidad, véanlo. Ajá, y en la parte que toca nuestra muñeca va a tener los sensores, ¿ok? Tiene un sensor infrarrojo, un LED infrarrojo, pero va a trabajar con LEDs verdes en lugar de LEDs rojos, ¿ok? Y tienen normalmente 3 LEDs. Estos LEDs, chicos,
lo que van a hacer es enviar luz a nuestra muñeca y van a detectar cuánta luz es reflejada. Y van a obtener una señal similar a lo que les mostré en oximetría, a una señal pletismográfica que me va a detectar volúmenes, ¿sale? Y entonces, lo que ustedes ahorita están viendo aquí es una imagen, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla trabaja con un sistema reflexivo, de reflexión. Entonces yo emito luz y veo cuánta luz es reflejada. Y observen que es algo parecido, la señal a lo que vimos en oximetría. Obviamente va a haber una parte de nuestro dedo, de la muñeca, que va a estar reflejando de manera constante, pero va a haber una parte variable, ¿sale? Entonces, esta parte variable, que es lo que nosotros vamos a obtener como una señal pletismográfica, y esa nos va a ayudar a diagnosticar, o más bien estimar, la presión arterial. De hecho, si ustedes investigan, hay relojes que nos dan estimaciones. Realmente un reloj no mide la presión, como lo acabamos de checar, sino lo hace de esta manera, ¿sí? Obtiene una señal pletismográfica y de esa forma estiman la presión arterial, pero es una estimación. Precisamente, incluso los dispositivos que acabamos de ver, los de muñeca, a veces no son muy confiables. Entonces los relojes son menos confiables por las técnicas que utilizan, ¿ok? Incluso por ahí ya también salió un reloj que tiene una correa inflable, que tiene la función de brazalete. Entonces, ese reloj lo que hace es inflar la correa, y va a haber sensores que van a medir precisamente la obstrucción de las arterias, y de esa manera van a obtener una forma un poco más certera la medición de presión arterial. Entonces, hay muchos relojes que les van a dar estimaciones. Realmente hay muy pocos que son aprobados como medidores confiables de presión arterial, ¿sale? Pero bueno, por ahí se los van a encontrar, y están mejorando estos relojes. Incluso hay algunos, como dije, poquitos, que son aceptados, ¿no? Por ejemplo, este reloj, que es de la empresa Biobit, ya fue aceptado en Estados Unidos para medir la presión arterial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, me da la saturación, el pulso, y aquí tengo la presión arterial. Entonces, realmente hay pocos dispositivos que en el mercado que son confiables y que son autorizados para confiar en ellos, ¿no? En sus lecturas, ¿vale? Pero, pues ya poco a poco ustedes se van a ir encontrando dispositivos más confiables y más cercanos a lo que les da la técnica que usa un médico en su clínica, ¿vale? Bueno, déjenme ver, creo que ya se acabó. Pues no sé, chicos, si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. ¿No? No, prof, yo no tengo ninguna. Bueno, listo, chicos, entonces dejo de presentar. Como les mencioné, mañana van a exponer. Ya subieron ustedes la presentación, entonces nada más mañana la presentan. Y en un momento más voy a subir la secuencia para que estén al pendiente. Recuerden que mañana van a presentar, de preferencia, los que no van el próximo lunes 25, ¿sale? Entonces nada más estén al pendiente, yo les voy a indicar quién empieza mañana, y
Los que no pasen mañana, pues van a exponer el próximo 25 de abril. ¿Sale, chicos? Entonces, estén al pendiente y cualquier duda me la hacen llegar, por favor. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues gracias. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes, chicos.